Son las 8 de la mañana, 46 minutos. Estamos con el estudiante universitario Javier Rojas. Él estudia Derecho en quinto año en la Universidad de Guayaquil y es el coordinador de la FEUE, la Federación Ecuatoriana de Estudiantes Universitarios. Vamos a tratar el tema de esta polémica en los últimos días sobre el ingreso a universidades. Hay dos grandes vertientes sobre las que vamos a conversar. Primero, el derecho al estudio gratuito que garantiza la Constitución, pero que 22.000 a 25.000 alumnos solo en la Universidad de Guayaquil se quedarían sin ingresar por falta de capacidad a la universidad. Y también la obligación de la nivelación y admisión que tanto en la Constitución como en las leyes de educación superior se considera. Señor Javier Rojas, ¿cuál es su posición como coordinador de la FEUE ante esta situación que le he expresado? Bienvenido, buenos días. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecerles por la invitación, ¿verdad? Y desearles un feliz día del periodista, precisamente a tan bonita profesión que genera sacrificio, ¿verdad? Y muchas veces arriesgar hasta la vida en momentos de cobertura que así lo amerita. Verás, referente al tema del examen que ahora ha puesto la CENESIC, nosotros declaramos este examen como ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque este examen no consta ni en la Constitución ni en la ley. La ley en su artículo 356 claramente manifiesta: se regirá el ingreso a las aulas universitarias mediante un sistema de nivelación y admisión. Ojo, nivelación y admisión definido en la ley. Efectivamente, la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, en su artículo 81, recoge esto que dice la Constitución y prácticamente transcribe el mismo artículo, que se va a regir precisamente el ingreso de los bachilleres a las aulas universitarias mediante un sistema de nivelación y admisión. ¿Qué pasa? ¿De dónde se han inventado este examen? No lo sabemos. Obviamente sale, suponemos, ¿verdad?, de la mente de René Ramírez. Pero este examen, como les digo, que no consta en la ley ni en la Constitución, pone en vigencia nuevamente los exámenes de ingreso que fueron ya abolidos en mayo del 69, en aquel mayo del 69 histórico que los secundarios con los universitarios, comandados por la FESE y la FEUE, precisamente lucharon por abolir estos exámenes que coartaban el derecho al libre ingreso de aquel manifiesto de Córdoba de 1918, que hoy rige la educación pública a nivel de América Latina. A ver, vamos entonces a desglosar su posición, señor Javier Rojas. El artículo 356 de la Constitución dice: la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema, dejemos en claro que hay ahí esa palabra, ¿no? Sistema de nivelación y admisión definido en la ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. El tema del sistema es para creárselo a través de qué, como dice acá, definido en la ley de educación superior. Bien dice usted que el artículo justamente de la ley de educación superior, el artículo número 80, lo tengo acá, el 81. Dice, sistema, nivelación y admisión, ya lo he leído acá. El ingreso a las instituciones de educación superior estará regulado a través del sistema de nivelación y admisión. Usted dice que el examen, como examen, no está mencionado ni en la Constitución ni en la ley, pero cuando habla de sistema, debe incluirse un procedimiento para ingresar, entre ellos un examen. Precisamente, y usted ha tocado uno de los temas a los que yo me quería referir. Efectivamente, deben haber evaluaciones periódicas dentro de este aspecto, pero dice, y yo hice hincapié al momento de intervenir, sistema de nivelación y admisión. ¿Qué hace el examen? Primero admite al estudiante y después lo nivela. Los que estudiamos Derecho y lo entendimos en la materia, sabemos que en Derecho Público solo se puede hacer lo que está escrito, precisamente. Y eso define la ley, un sistema de nivelación. A ver, entonces, la admisión, ¿usted la considera aquellos que pudieron aplicar a través de la web? Usted ya lo considera que ya están admitidos. No considera admitir el verbo a aquel que califique el examen, para ponerlo en claro. Obviamente, o sea, es que, como les digo, quienes califiquen el examen de actitud van a ser los que ingresen, van a ingresar, obviamente, ni siquiera a la universidad, van a ingresar recién al sistema de nivelación y admisión. O sea, como les digo, esto es algo que se ha inventado la gente de Alianza País, la gente del gobierno, con el fin de generar un filtro para que los bachilleres no puedan ingresar a las aulas universitarias. ¿Por qué? Porque el gobierno no destina los recursos que requiere
requiere precisamente las universidades para crear nueva infraestructura. Tanto así que desde el año 2008, según lo que manifiestan las autoridades de la Universidad de Guayaquil, se recibe lo mismo por compensación por la gratuidad. Imagínense, si en el año 2012, en la proforma presupuestaria, aquí la FEU ha hecho precisamente un extracto y ha enviado a casi todos los medios de comunicación a la Universidad de Guayaquil, una de las universidades más importantes, donde inicia este plan piloto, ¿verdad? Este examen de ingreso. Precisamente le disminuye alrededor de 8 millones de dólares para el año 2012. Ahora nos preguntamos, o sea, ¿cómo pretenden, verdad, precisamente que entre los bachilleres garantizar el acceso a la educación si no destinan los recursos que se requiere? De acuerdo, es decir, la primera parte, lo que usted acaba de mencionar, el derecho al estudio gratuito y la falta de capacidad de la universidad para recibir a todos los aspirantes. Eso está claro, pero sí me gustaría, para ir en orden, dejarlo un poquito en espera para hablar de ese tema, gravísima responsabilidad del Estado que no ha cumplido esa obligación. Vamos solo a la parte legal, primero la que estábamos tratando. ¿Usted entonces se opone al examen de ingreso o no? Sí, obviamente, nosotros nos oponemos a este examen de ingreso, entre comillas, de actitud. ¿Por qué? Porque dice que eso no estaba en la Constitución ni en la ley. Pero ¿cómo cree que se debe de admitir a los alumnos a la universidad? Precisamente, pero no solo porque no está en la Constitución ni en la ley, sino porque cuarta el derecho al libre ingreso, y ahí viene la propuesta. ¿Usted quiere libre ingreso, es decir, sin examen? Ahí viene la propuesta de la FEUE. La FEUE, obviamente, amparada en lo que dice la Constitución, un sistema de nivelación y emisión, y como propuesta presentada en la Asamblea, presentada también a la gente del gobierno, ¿verdad? A la CNESID, a las EMPLAE, a la CEACE, precisamente presentó la propuesta de los siglos básicos común. ¿En qué consiste los siglos básicos común? En un propedéutico de 6 meses, que sería el sistema es decir, de que quien se nivele ya está admitido, eso es lo que usted manifiesta. No, obviamente tendrán que rendir pruebas periódicas, ¿verdad? Se va a dar mediante áreas del conocimiento. Pero ya no pierde la opción a ingresar a la universidad. Obviamente no pierde la opción a formar parte de este sistema de nivelación y emisión. Sí. No es decir, usted propone, o ustedes proponen que se dé la nivelación y que se tome un examen, pero que quien ingresó ya a este proceso ya sea parte de la universidad. Claro, obviamente, pero no, o sea, no es que el que ingresa al sistema de nivelación o emisión ya es estudiante de primer año, no. Es estudiante del sistema de nivelación o emisión que pertenece obviamente a la universidad, pero el estudiante va a tener que rendir evaluaciones periódicas, presentar trabajo, va a ser orientado por profesores, se van a dar materias precisamente con el fin de que el estudiante no se equivoque al momento de elegir su carrera. Eso hacemos verdaderamente quienes queremos que el estudiante ingrese a las aulas universitarias. Quienes no quieren aplican este examen de actitud de ingreso, que, o sea, en el mundo no existe ningún método científico que diga que mediante un examen se puede determinar la actitud, ¿verdad?, precisamente de un joven para una carrera universitaria. ¿Cómo ingresan los estudiantes, ustedes que es del frío, cómo ingresan los estudiantes a la universidad en Cuba? O sea, realmente en Cuba existen pruebas específicamente, pero como digo... Y le dicen, tú te vas a trabajar de albañil porque no sirves para ser médico, por ejemplo. Pero efectivamente, lo que pasa es que es otro sistema de educación. Hay obviamente una concordancia entre primaria, secundaria y nivel universitario. Todavía falta acá. Eso no hay aquí en el país. El país no está preparado para eso. Los gobiernos no han invertido precisamente para mejorar ese aspecto y para poder coordinar todas las etapas que pasa un joven precisamente para obtener un título universitario. Ya, ahora vamos a lo que sí nos duele a todos los ecuatorianos, porque quizás en esta parte legal, constitucional, puede haber, creo yo, un consenso. Las autoridades pueden decir a los estudiantes, al señor Rojas, bueno, mire, el que ya ingresó a nivelarse, vamos a evaluarlo y esto, y finalmente tiene la opción de estudiar. Pero pensemos en esa juventud. Solo en Guayaquil se estaría rechazando a entre 22 a 25 mil, de los cuales es de toda la costa, vienen desde Esmeralda hasta Machala, pues hasta El Oro, a matricularse en Guayaquil y no van a encontrar cupo. Y vienen también desde Carchi, usted habrá visto las estadísticas, vienen de Azuay, de la provincia de Bolívar, de Chimborazo, a buscar estudios en Guayaquil. ¿Por qué sucede esto con la Universidad Ecuatoriana? Ahora sí, hablemos del presupuesto, de la responsabilidad del Estado que no la está cumpliendo. Adelante. Bueno, obviamente, realmente hacíamos una cifra comparativa, ¿verdad?, precisamente con los medios de comunicación, y para poner precisamente este tema a la opinión pública. Imagínense, hay 42.000 inscritos para la Universidad de Guayaquil, solo para la Universidad de Guayaquil, para este examen de aptitud. ¿Cuántos cupos ha ofertado la universidad
en base a los parámetros que le establece la CENESID y el SEACE, o sea, el gobierno. Sí, una obligación que no pase de tantos alumnos por aula. ¿Usted Claro. recuerda cuántos alumnos por aula? 35 a 40 estudiantes más. Nada más, o sea, Claro. solo 35 a 40, cuando había aulas, y a mí me consta haber visto hasta de 100 y 120, ¿no? O sea, eso está bien, que Ya. debe haber obviamente 35, 40 Por estudiantes pedagogía. para que haya calidad de educación. El problema es qué se hace con los estudiantes que quedan fuera dentro de esos 35 o 40 por aula. O sea, los estudiantes no son mercancía, los sueños de los estudiantes no son productos que puede decir se desechan y listo, al tacho de la basura. Los estudiantes, ¿verdad? Nos acogemos a un derecho humano fundamental como es la educación pública garantizada en el artículo 26, en el artículo 356 de la Constitución como derecho humano fundamental y no como una mercancía como la que hay que pagar. Lo que pretende el gobierno con esto, de no cumplir la responsabilidad, y por eso es que pone estos filtros como estos exámenes de actitud, es precisamente no destinar los recursos que las universidades requieren para crear mayor infraestructura, para albergar mayor cantidad de estudiantes bachilleres, precisamente que aspiran a tener un título universitario, ¿con el fin de qué? Con el fin de ¿Pero mejorar cuál cree la vida usted de que su sea la familia. intención? Porque yo estaba por preguntarle luego si ustedes van a hacer gestión ante el presidente de la República. Y él siempre en las campañas ofrecía la gratuidad, precisamente para que todos los jóvenes estudien, pues, no para que se diga luego no hay cupos y la CENESID dice 35 alumnos máximo o 40 alumnos máximo por aula, el resto se va a su casa. Algo hay que hacer con esa juventud. Entonces yo le tenía planteado conversar, preguntarle si ustedes van a conversar con el presidente. Pero antes de eso, usted habla de filtros. ¿Cuál es la intencionalidad del filtro entonces? O sea, obviamente, como le digo, dejar afuera a estos 25. ¿Pero para qué dejar afuera, pues? Porque... ¿Cuál es la intención? Porque simplemente ellos no tienen recursos para acoger a esos ¿Cree que estudiantes. porque eso, a ver, eso ya lo sabemos? El gobierno no le ha dado el dinero suficiente a la universidad, ni siquiera la de Guayaquil le ha subido el presupuesto. Pero ¿cuál es la intención de dejar afuera a los alumnos a más de la parte de justificar que no tienen capacidad? Pero es que obviamente eso demuestra la política neoliberal que viene implementando. La neoliberal. Claro, el régimen de Rafael Correa. Obviamente, dejar fuera las aulas universitarias significa esto, ¿verdad? No cumplir con lo que requiere la universidad precisamente para crear mayor infraestructura significa una política neoliberal. No destinar los recursos que requiere la educación secundaria, ¿verdad? Y primaria, tal y como lo establece la transitoria 18ª de la Constitución, es una política neoliberal. A eso quiere regresar el gobierno de Rafael Correa. Allá, entonces usted dice que es una política neoliberal. No es que el presidente sea neoliberal, porque él más bien ha dicho que es socialista en la Revolución Ciudadana y que está justamente, y por eso la Constitución incluyó la gratuidad universitaria. Es decir, la política del presidente es neoliberal, según su opinión. La política y el pensamiento y el propio Rafael Correa, y eso lo ha ¿Usted demostrado cree en la que él práctica. es neoliberal? Claro, porque revolución significa cambios cualitativos en la sociedad, no parches o pequeñas reformas, ¿verdad? O construir una que otra carretera para contentar a ciertos ciudadanos. Entonces realmente en esto se mide si un gobierno verdaderamente es revolucionario, si invierte en educación para garantizar este derecho humano fundamental, como lo digo. Bien, aparte de la falta de capacidad de la universidad para dar cabida a todos los jóvenes que aspiran a llegar a la carrera universitaria, ustedes si leyeron el artículo 356 en su primer párrafo, en la segunda parte dice, la gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. ¿Qué entendieron ustedes como la gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica? Bueno, obviamente que el estudiante tiene que pasar sus años normalmente, ¿verdad? Demostrar Sin darse que una es materia, capaz. demostrar, obviamente, y pasar al siguiente año sin reprobar materia, que, por ejemplo, en la Universidad de Guayaquil se aprueba la gran mayoría de unidades académicas de 7 a 10. Eso es parte de la responsabilidad académica y eso conlleva un sinnúmero de elementos. ¿Está de acuerdo más. entonces que lleguen a la universidad los que están preparados académicamente? Pero ¿qué pasa con los que hoy no están preparados? Que llegaron de un colegio fiscal que no les cubrió todo el pensum y no están preparados. Yo les cuento que a algunos todavía les digo, hazme una suma de quebrados y todavía no la saben hacer. Dígame usted, ¿hoy día esas personas deben quedar afuera de la universidad o no? Por supuesto que no, por eso digo, para eso debe ser el sistema de nivelación a admisión, por eso dice sistema de nivelación, para nivelar, ¿verdad? Para igualar a los estudiantes, tanto los que vienen de buenos colegios como los que vienen de zonas rurales, en colegios donde no hay infraestructura, no hay laboratorios, por eso se llama nivelación. Después de haber nivelado, después de dar conocimientos, orientar a ese estudiante, ahí se lo puede evaluar periódicamente precisamente para que no haya desigualdad en las oportunidades. Listo. Lo Yo que le sea en pregunto, estos momentos. ¿cree usted como estudiante aún que 6 meses sería suficiente para nivelarlos cuando han pasado escuela,
colegio muchas veces, salvo que se concentren en algunos temas muy puntuales, ¿no? Va a ser muy difícil que se actualicen. Yo creo que esto es un asunto estructural y cuando hablamos con los directivos del MPD, con Luis Villasís y con la UNE en general, sabíamos que esto no es un tema de una área, inclusive de echarle la culpa a los profesores. Tampoco los colegios, las escuelas tienen la infraestructura necesaria, la tecnología necesaria. Así que es un asunto integral. Y creo, en lo personal, que esta Constitución y estas leyes debieron haberse aplicado después de 10, 15 años, cuando el Estado hubiera cumplido con la infraestructura. Ahí estamos totalmente de acuerdo, y aunque yo no debería aportar este tipo de ideas en esta conversación, es porque no podemos negar la verdad. Tiene que ser así. Le dejo con la última inquietud. Ustedes van como FEWE, como Universidad de Guayaquil, Universidad Ecuatoriana, a pedir un diálogo con el presidente de la República, un diálogo con los ministros, etcétera, con todos los funcionarios. Bueno, realmente ha demostrado los funcionarios del gobierno de Rafael Correa que con ellos no funciona el debate de ideas, ¿verdad? Es prácticamente un debate de oídos sordos. Lo venimos haciendo desde el 2007, precisamente para ahorrarnos estos problemas que actualmente van a enfrentar. Antes de la aprobación de la Constitución, ustedes ya estaban entonces avisados. Cuando Rafael Correa sí representaba un gobierno progresista y democrático, pero ha habido, como le digo, una política de oídos sordos y ahora lo único que funciona con el gobierno. Y así lo ha demostrado la FEWE, lo ha demostrado la CONAIE, lo ha demostrado la UNE y todas las organizaciones sociales que han logrado arrinconar al régimen de turno. Precisamente es mediante la mayor democracia de los pueblos, la mayor expresión de democracia, que es la lucha y la movilización social. Por eso el día 24, que se entregan los resultados, donde recién los bachilleres se van a dar cuenta de lo discriminatorio que es este examen de actitud, precisamente ahí vamos a estar los dirigentes de la PEU y la PESE al pie del cañón, defendiendo el derecho humano fundamental a la educación, y obviamente vamos a conversar con el Colegio de Abogados del Guaya, con el doctor Juan Bisueta, con el abogado Lenín Hurtado y algunos juristas reconocidos de esta ciudad, precisamente para que patrocinen las acciones de protección, precisamente para garantizar este derecho humano fundamental. He visto yo la opinión de algún catedrático de la Universidad de Guayaquil que está satisfecho con el sistema, porque inclusive se han evitado ya esas colas que llegaban ante las ventanillas hasta el año anterior. Ahora a través de la web hay un límite, hay un filtro y punto. ¿No será también que hay un grupo, pregunto al estudiante Javier Rojas, si es que hay un grupo de catedráticos que están de acuerdo en que se limite el ingreso a la universidad? Bueno, obviamente universidad significa universalidad del pensamiento y hay obviamente muchas ideas, hay personas que se identifican con esto, pero en lo general es un grupo minúsculo. Realmente quienes defienden el derecho a la educación, que son la gran mayoría de quienes hacemos el sistema de educación superior, o sea, es una gran cantidad de profesores, autoridades, dirigentes estudiantiles, precisamente porque entendemos que la educación no es una mercancía, sino un derecho. Entonces nosotros obviamente dentro de este plano, como le digo, condenamos este examen de actitud porque esto es una burla para los sueños de los bachilleres y se convierte en una lotería universitaria. Imagínense, de 42.000, solo 17.000, o sea, va a esperar más o menos que le juegue el guachito, el cupo, para poder ingresar al sistema de nivelación, ni siquiera a la universidad como lo había dicho. Entonces esta es la lotería universitaria del gobierno de Rafael Correa. Bien, hay varios temas que este asunto ha de alguna manera destapado, ¿no? El hecho de que un estudiante desde Carchi quiera aplicar a la Universidad de Guayaquil ya nos da a entender que la Universidad de Tulcán no está cumpliendo sus obligaciones, o no tiene la infraestructura, no tiene los recursos, o no tiene todas las facultades. Puede ser que alguno aspire quizás a una carrera que allá no le están impartiendo. Puede ser. También de Cuenca me llama la atención. Siempre hemos dicho que Cuenca es la Atenas del Ecuador, en fin, pero están buscando a Guayaquil. No digo porque no vengan, porque Guayaquil siempre ha abierto los brazos, ¿no? Sin embargo, es que esto es un asunto integral de todas las universidades. La de Riobamba también necesita dinero, la de Guaranda. No se ha cumplido. Antes de cumplirlo, ya se aplica la ley, la Constitución, se aplica este examen de ingreso. Usted bien lo dice, la escuela, el colegio todavía no están preparados para entregar bachilleres preparados para la universidad. Lo dejo con su conclusión. Si tiene algo más que agregar, yo le recomendaría conversar con el gobierno, plantearle una solución para esos 22.000 jóvenes que se quedan sin estudio, que por lo menos se les prometa que de aquí a un año ya se les va a dotar a las universidades de más aulas para que puedan ingresar. Algo de eso hay que buscar, porque no podemos truncarle los sueños y el futuro de muchos jóvenes. Lo dejo con su despedida.
Bueno, sí, obviamente nosotros la FEUE siempre vamos a ser defensores del derecho al libre ingreso, defensores del derecho a la gratuidad de la educación superior, defensores del derecho a la autonomía universitaria y de todos los principios universitarios, precisamente para garantizar, como les decía, el derecho humano fundamental, que es la educación para todas las personas que quieran acceder precisamente a este. Vamos, como les digo, a los bachilleres a estar vigilantes, tienen precisamente un gremio que va a estar precisamente defendiendo todos sus derechos, y el día 24, compañeros bachilleres, nos vemos en la Universidad de Guayaquil, una gran concentración para dirigirnos a la CENESIC con el fin de que dejen abolidos estos exámenes de ingreso y que los estudiantes ingresen directamente al sistema de nivelación y admisión. Bien, de mi parte, para concluir, ojalá que se encuentre un punto de equilibrio adecuado, porque esto no solo, usted me ha dicho que es de la orientación china, ¿no? Pues hay otros que son de la orientación comunista rusa, en fin, esto no tiene ideología. La educación es un derecho de todos, y en eso estamos todos los sectores apoyando. Los empresarios quieren universitarios o egresar a la universidad bien preparados para que se incorporen al aparato productivo, que tengan empleo. Ahorita no hay empleo, ni siquiera para que él tiene título. Así que ojalá que no solo sea concentración de alumnos, sino de todos los sectores del Ecuador, y que el mismo presidente tome en consideración todas estas demandas para que le busquen y le encuentren, ojalá, la solución. Muchas gracias, señor Rojas. A ustedes por la invitación, muy amable. Bien, acá Beto Izquierdo, qué pena, hoy día hay una rueda de prensa de Barcelona, tiene 4 estrellas nuevas que va a presentar. Jairo Campos ya está confirmado